La mujer con cuerpo de serpiente de México. Hola Pepe, la siguiente historia me la contó un anciano en la zona Bajío de México y me hicieron prometer que no debo revelar dónde se encuentra este lugar. La verdad, me pareció impresionante cómo desde hace cientos de años existen cosas relacionadas con lo paranormal, la magia y la brujería, así que me tomé el tiempo de escribirla. Viajemos juntos al pasado, al tiempo de la llegada de Márquez y los españoles a México. Lejos de los territorios de los grandes guerreros aztecas, existía una tribu oculta en lo más profundo del bosque. Ellos eran una tribu tranquila, amantes de la naturaleza y sus dioses, especialmente de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Creían en la magia, la cual utilizaban solo para el bien, para asegurarse de tener buenas cosechas y abundancia en su casa. Yuma, líder de la tribu y padre de Jade, la mujer más hermosa, era admirada por todos los hombres y envidiada por las mujeres. Entre los hombres que más admiraban a Jade estaba Jedai, su prometido. Estaban a pocos días de celebrar el gran rito del amor y jurarse amor eterno en esta vida y en la otra. Jedai hablaba a solas con Jade, expresando su amor y deseos de felicidad juntos. Jade, feliz, le decía que pronto serían uno solo, pero que debían continuar contando las lunas y esperando el día del rito. Un día de repente, Jedai le contó a Yuma, líder de la tribu, sobre un extraño encuentro en las afueras del bosque, donde conoció a otra tribu que había sido invadida por extraños seres con piel gruesa y montaban monstruos que surcaban el mar. Yuma, el líder, intuye que son los españoles que se acercan a su tierra para conquistar, ya que él ya había escuchado de ellos. Jade, preocupada, habla con Jedai sobre la destrucción de la otra tribu. Jedai confirma los trágicos acontecimientos y les advierte a ambos sobre el peligro que se acerca. La tribu no sabía que los españoles ya estaban avanzando en México con la intención de conquistar y saquear tesoros. Un soldado español ambicioso había escuchado sobre unos escritos aztecas que cumplían cualquier deseo del corazón, bueno o malo. Había oído hablar de la tribu de la serpiente y su posible posesión de estos escritos. Una noche, mientras Jedai hacía guardia con sus guerreros, la tensión se sentía palpable en el aire. Comenzó a ver figuras extrañas, hombres montados en animales. Pronto dieron el grito de alerta y todos los guerreros se prepararon para la batalla. Ya estaban ahí los españoles, quienes también tenían orden de mandar al otro mundo a todo aquel que atacara primero. Bajó el general español con un traductor azteca y les dijo: hermanos, no queremos derramar líquido rojo entre nosotros, queremos hablar con su portavoz. Jedai respondió: traidor, te has unido al bando de las criaturas sin corazón y ahora quieres conquistar nuestra tribu, no lo permitiremos. Estaba a punto de estallar la batalla cuando se escuchó una voz fuerte. Yuma, el líder, dijo: alto, Jedai, no he dado la orden de atacar. Al escuchar los guerreros la voz de su líder, todos se inclinaron y abrieron el paso para que él pasara hacia los españoles. Yuma preguntó: ¿hablas por los seres de piel de piedra? ¿Qué buscan aquí en mi tribu? El general español respondió a través del traductor: habla el líder de esta tribu, soy una persona como ustedes, no una criatura. Venimos en busca de agua, comida y descanso, y luego partiremos en paz. Mientras hablaba, el general se quitaba la armadura para demostrar que eran como ellos. Yuma sabía que su tribu estaba dispuesta a dar la vida si él lo pedía, pero como líder no podía permitir que nadie saliera herido, especialmente su amada hija. Ordenó a Jade que llevara comida y agua a los españoles. Jade, quien estaba escondida, obedeció y junto con otras mujeres de la tribu lo hizo. Los españoles fueron recibidos como invitados en la tribu, donde comieron, bebieron y descansaron. Sin embargo, el general español dio una orden secreta a sus hombres para estar alerta y tomar los escritos sin que nadie los descubriera. Pasaron los días y los españoles no cumplieron su palabra. A pesar de haber sido alimentados y saciados, no se marcharon. El general empezó a desear a Jade y sus hombres comentaban que sería suya. Una noche, mientras el general ofendía a las mujeres de la tribu, Yuma se acercó con Jedai al traductor azteca de los españoles. Yuma le dijo: les hemos dado comida, agua y descanso suficiente. Siento que ha llegado el momento de que se marchen de mis tierras.
Al traducir las palabras de Yuma, el general se enfureció y exigió los escritos mágicos y a Jade, prometiendo irse esa misma noche. Yuma, sorprendido, no entendía las palabras del general. Dejó de hablar en dialecto y comenzó a hablar español mientras dijo: «Lo siento, general, los escritos pertenecen a mis ancestros. Solo mi tribu puede tenerlos, no otras manos que no sean de la tribu de la serpiente. Mi hija ya está comprometida con Jedai, y aun si no fuera así, no permitiría que usted se la llevara». El general, al escuchar que Yuma, el líder, hablaba su lengua, quedó sorprendido, a lo que dijo: «Imposible, ¿cómo pudiste hablar nuestra lengua? A nuestro traductor se le enseñó por meses y aún así no la habla muy bien. Claro, debe ser el libro con su magia. Escuchabas para saber nuestros planes, ¿verdad? Y entender todo. Pero escucha, dame los escritos y a tu hija, o mandaré al otro mundo a toda tu tribu». Yuma se negó. Ante esto, el general dijo: «¡Ataquen!». Salieron soldados españoles por todas partes con antorchas, comenzaron a mandar a personas al otro mundo y destruían todo a su paso. Yuma y Jedai pelearon con valentía, desvivieron a algunos soldados españoles. Jade lloraba y gritaba de dolor al ver a su gente caer sin signos vitales. Solo bastaron unas horas para que la tribu de la serpiente fuera acabada. Capturaron a Yuma, Jedai y a Jade y los llevaron a un río cercano. El general advirtió que quería los escritos y que confesaran dónde estaban, pero nadie habló. Ordenó que desvivieran a Yuma y a Jedai a golpes, y así lo hicieron. Jade pedía al general que les perdonara la vida, pero este solo se reía al verla llorar. Mientras los lastimaban, Jedai dijo: «No llores, Jade, siempre te amaré y te buscaré en la otra vida». Yuma, al ver a su hija, le dijo con amor: «Perdóname, hija, perdóname por dejarte sola». Y así fueron desvividos sin compasión. Cuando los españoles acabaron, soltaron a Jade, quien corrió a abrazar a su padre y a su amado, quienes estaban en un charco de líquido rojo. Después de eso, la llevaron a una choza para encerrarla ahí por órdenes del general. Jade gritaba, su vida estaba deshecha, su corazón le dolía con cada latido lleno de dolor y rabia. Lloró por horas, ya no tenía fuerzas para gritar y seguir sufriendo más. Cegada por el odio y la sed de venganza, comenzó a escarbar con las manos en medio de su choza, sacando de ahí los escritos. Entre llanto, comenzó a leer la magia más oscura, prohibida por sus ancestros. Afuera, el general les decía que se llevaran todo lo que tuviera valor. De pronto, comenzaron a sentir un frío inmenso. Las aves dejaron de cantar, los caballos querían huir, y de la nada, un grito resonó en medio de la noche. Era Jade. El general le dijo a 2 de sus soldados que fueran por ella, temeroso a que se desviviera. Los soldados obedecieron y entraron apresurados a la choza. Los gritos de los hombres alertaron al general, quien puso a todos en guardia. Un soldado salió corriendo sin brazos y gritando: «¡Corran, corran!». Una serpiente gigante salió detrás de él, lo atrapó y lo arrastró de vuelta a la choza. Los españoles, aterrados, no sabían si atacar o huir. Jade emergió de la choza, mitad mujer, mitad serpiente. Los soldados, horrorizados, no sabían qué hacer. Sostenía en una mano la cabeza de uno de los soldados devorados. El general ordenó atacar. Jade, con una velocidad sobrenatural, derrotó a los soldados uno tras otro. Mientras el ejército caía, el general escapó hacia el río. Jade, entre los cuervos, se dio cuenta de la ausencia del general y lo persiguió. Después de una batalla desigual, Jade capturó al hombre en el río. A pesar de sus súplicas por perdón, Jade no mostró piedad, dejando al general antes de regresar a ver a sus seres queridos. Mientras se llevaba sus cuerpos, la tierra temblaba y una pirámide emergió en el lugar de las chozas. Jade se llevó al interior de la pirámide a su padre y a su amado, junto con los escritos. La pirámide desapareció en la tierra y cada década Jade surge para saciar su sed de venganza, desviviendo a quienes se crucen en su camino. Los años pasaron y su leyenda creció entre aquellos que sobrevivieron a sus masacres. El fantasma de una niña pudo revelar quiénes la desvivieron en México. Hola, mi historia quiero que sea anónima, por lo increíble que pueda resultar. Y la verdad, a veces no le cuento ni a mis amigos más cercanos, por el temor al qué dirán. Todo comenzó hace unos años. En esa ocasión, iba caminando por un barrio un poco marginal, sucio y peligroso de mi ciudad. Buscaba un taller para que me hicieran un trabajo de reparación a mi auto.
ya que era un vehículo de alta gama. Sé que mucha gente este tipo de servicios prefieren hacerlos en la agencia, pero me recomendaron este taller porque aunque no estaba autorizado por la marca, utilizaban repuestos originales. Llegando al sitio se veía una bodega que también pertenecía al taller, primer, segundo y luego un tercer piso muy deteriorado, donde solo se veía un cuarto muy abandonado. En eso estaba cuando de la nada vi caer un papel hecho bolita, así que no pensé en recogerlo. ¿Qué tenía yo que ver con la suciedad de estas personas?, pensé, pero al final no sé por qué lo recogí y al irlo a tirar a la basura pude ver que tenía algo escrito. Decía: ayúdeme, me secuestraron. Mi asombro fue mayúsculo. No sabía qué hacer. Intenté asomarme por una ventana al lugar, pero estaba muy alto. Fui al taller, pregunté por el repuesto y entre charla y charla pregunté por esa habitación. Me dijeron que era un cuarto para guardar cosas, pero que se usaba muy poco. Sin saber qué hacer, al salir de ahí fui a la policía y entregué el papel. Los policías me vieron algo serios y me preguntaron que si eso era una especie de broma, pero al ver la seriedad en mi rostro, los policías me contaron algo que me dejó helado. Hacía aproximadamente 10 años, en ese lugar encontraron el cuerpo de una chica menor de edad. Habían abusado de ella y después la desvivieron de maneras dolorosas y aberrantes. Su cuerpo estaba cortado en varias partes, cabeza, extremidades y troncos separados. Se investigó mucho, pero nunca se halló una pista. En ese entonces, cuando sucedió todo, ese local con todo y taller estaba cerrado. La familia de la chica sufrió mucho. El padre y tío buscaron pistas por más de 3 años y nunca dieron con algún indicio. Incluso después ellos mismos compraron el local para ver si encontraban algo que diera con los culpables, pero nunca encontraron nada. Al pasar el tiempo, pusieron ese taller que seguía hasta ese día. Los policías me comentaron que quizá ese papel arrugado con la nota escrita pidiendo ayuda, quizá era de alguien jugando una broma de mal gusto. Me fui tranquilo a mi casa y al día siguiente debía llevar el auto y depositar la mitad del dinero para su reparación. Antes de llegar al taller, a lo lejos se podía ver la ventana del tercer piso. Me pareció ver el rostro de una persona. Forcé la vista para asegurarme, pero no podía enfocar. Tal vez alguien estaba allá arriba buscando algo. Dejé el dinero y me despedí de los 2 hermanos, un poco apenado por creer que estaban haciendo algo malo y más por lo que habían pasado. Cuando iba saliendo del lugar, me di cuenta de que no había más trabajadores ahí, solo estaban ellos 2. Cerca del lugar me detuve y pedí una cerveza. No sé el por qué, como dije antes, el barrio es muy peligroso. Después de 6 o 7 cervezas y ya casi de noche salí para tomar un taxi, pero algo me hizo caminar hasta el taller. Cuando llegué estaba cerrado y todo a oscuras. Pude ver que a una altura muy baja había una ventana muy pequeña. Aún al día de hoy no sé qué pasaba por mi cabeza, pero como un ladrón me atreví a entrar. Algo me atraía. Me quedé parado tratando de ver dónde estaba. Después de acostumbrarme a la oscuridad, subí al segundo piso y luego al tercero. La puerta estaba cerrada con un candado, pero estaba muy oxidado. Aún hoy en día me asombra mi osadía. Lo forcé y entré. Anduve de un lado a otro. El lugar estaba completamente vacío, no había ni una silla. De pronto sentí unos golpes en la pared. Traté de esconderme, pues pensé que alguien había llegado, pero después de unos minutos todo seguía en calma, salvo los golpes que seguían sonando en la pared. Me acerqué con cuidado y entre unos ladrillos muy escondidos, casi imperceptibles a la vista, había una nota junto a una cadenita de oro y unos aretes. La nota decía: si alguien llega a encontrar esto, deben saber que mis secuestradores son. Y ahí estaban los nombres de 2 hombres, con apellido y todo. Mi corazón comenzó a acelerarse, como cuando estás haciendo ejercicio, pero yo solo estaba un poco ebrio y parado en medio de la oscuridad de ese taller. Salí corriendo y fui directamente a la policía con el papel y las pertenencias. Me hicieron esperar bastante tiempo. Ya saben cómo son los temas de burocracia en México. Pero después de algunas horas llegó un investigador. Al parecer había sido el encargado de ese caso. Cuando el agente leyó la nota, casi cae al suelo de la impresión. Me dijo: estos hombres son el padre y el tío de la niña. Y me dijo: iremos por ellos si la nota está escrita con la letra de la niña, la cual comprobaremos con algunos cuadernos que nos dieron en su escuela donde estudiaba.
Si los culpables son ellos, la ley les caerá encima. A mí me tuvieron detenido unos días, ya que mi historia era poco creíble. Todo pasó muy rápido, los capturaron, los llevaron a juicio y los condenaron casi a 50 años a cada uno. Todo esto después de confesar su crimen, algo macabro, a sabiendas que era hija y sobrina. Al principio no pensaban desvivirla, solo querían tenerla ahí para su deleite personal, pero cuando notaron que le faltaba la cadena y los aretes, se empezaron a preocupar. Empezaron a torturarla para que dijera dónde estaban esos artículos, pero ella solo le rogaba a su padre que la dejara, que la desviviera, que no quería sentir más dolor, pero nunca confesó. Una noche después de tantos abusos falleció y empezaron a hacer todo lo que describía al principio con su pequeño cuerpecito para que no quedaran huellas. No saben en qué momento pasó una patrulla y se acercó al lugar. Ellos por miedo huyeron, pero cuando estaban escapando escucharon la voz de la niña pidiendo auxilio. Pensaron que era imposible, pues estaba en pedazos. La noticia fue muy sonada en su momento, pero con el pasar del tiempo todo se calmó. Ellos fingieron estar investigando para que no sospecharan de ellos y al final compraron esa bodega con el pretexto de buscar más pistas y hacerle un altar a la niña, pero realmente lo compraron para estar seguros de que nadie encontraría los artículos de la niña y tampoco ninguna pista. A mí, por mi parte, a los días me dejaron libre, a pesar de que mi historia resultaba increíble. La verdad, nunca volví a ver ni a escuchar nada raro, pero espero que esa pequeña ya esté descansando en un mejor lugar. El diablo quiso comprar mi alma, pero Dios me ayudó. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es irrelevante. No deseo revelarlo por razones personales. Hoy comparto mi primera historia. Acerca de mí, ¿qué podría decirse? Soy una persona con múltiples defectos y algunas cualidades. He cometido errores y herido a seres queridos. Mis faltas, aunque no son intencionales, han tenido un alto costo para mí. No me considero especial. Siempre he creído que la sabiduría es un don divino, uno que me ha salvado de mi propia autodestrucción. Mi relato inicia con mis años de estudio sobre el fenómeno ovni. Desde temprana edad investigaba avistamientos, motivado por experiencias con fantasmas compartidas por amigos y mi abuelo. Poco a poco me adentré en estudios sobre lo paranormal y otros temas afín. Para no divagar, resumo mi experiencia. Una noche tuve un sueño. En este recorría una extensa avenida en busca de empleo. Mi nula orientación me llevaba por ese bullicioso eje vial. Repentinamente, una curiosa carreta tirada por un caballo y un elegante cochero llamaron mi atención. Absorto en encontrar la dirección correcta, ignoraba su constante paso a mi lado una y otra vez. Al final me detuve y observé con detenimiento. Aquella antigua carreta del siglo XIX era cautivadora. Sorpresivamente, el caballo llevaba los ojos vendados y el cochero impecable en su uniforme. Decidí abordar el carruaje pensando que era una atracción local. No sería costoso, tal vez cerca de la dirección que buscaba. Hice señas al cochero y subí. Dentro, para mi asombro, yacía un caballero en traje similar al entorno. Pensé que era parte del espectáculo y lo saludé. Estoy buscando esta dirección, expresé, desconociendo la ubicación exacta de la calle. El caballero vestido de verde, con un sombrero elegante, respondió amablemente: la dirección que busca está a unas calles de aquí, no queda lejos. En efecto, solo fueron unas cuantas calles. Me dijo el caballero del traje verde: listo, ya llegamos. En eso le dije: gracias, fue muy bonito el paseo y nunca me había subido a un carruaje. ¿Cuánto le debo? Me dio un precio bastante alto, a lo cual le respondí: oiga, ¿por qué está tan caro? Solo fueron unas 3 o 4 calles. Además, estoy buscando empleo. No puedo pagar algo tan caro. El caballero me dijo: tranquilo, podemos llegar a un acuerdo sobre el pago. Lo escucho, le contesté. En eso me dijo muy serio: hay una forma de pagarme y salir los dos beneficiados. Yo le puedo dar a usted todo lo que usted ha soñado. Yo, algo confundido, le contesté: ¿cómo? No entiendo. A lo que él me dijo: sí, usted sabe a lo que me refiero, no se haga el tonto. En eso volteé a ver su cara. Sus ojos irradiaban un espeluznante brillo verde y aquella sonrisa que jamás voy a olvidar por el resto de mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de quién se trataba.
No era otro que el mismísimo diablo, que me estaba tentando, ofreciéndome sus servicios a cambio de mi alma. En ese momento le agradezco a Dios que me estaba protegiendo. Ustedes dirán, qué historia tan falsa, era solo un sueño. Pero en mi sueño le contesté lo siguiente: caballero, con el respeto que usted se merece, ¿cómo va a darme dinero? Si yo hubiera trabajado para usted, entonces con todo derecho podría reclamarle su paga. ¿Cómo entonces me va a pagar si no he otorgado ningún servicio a cambio? Él me dijo que yo ya sabía quién era y cuál era el precio. Le respondí: no, señor, gracias, pero no. ¿De dónde saqué el valor para decir no? No lo sé. Solo sé que fue Dios quien me cuidaba, incluso en mis sueños. Pensé que uno tiene todo en el cosmos y ha sido hecho por Dios, y que si uno comete un error debe pagarlo. Si se ha perdido algo valioso y no se tiene a nadie, solo Dios y el trabajo honrado pueden ayudar a recuperarlo. Ningún hechizo ni trato con el mal es suficiente para recuperar todo lo perdido. La noche que el diablo se nos apareció en la calle. Hola, quiero contarles mi historia. Esto me sucedió cuando tenía apenas 12 años. Una noche en una cena familiar nos encontrábamos toda la familia de parte de mi padre. Estábamos conviviendo felizmente, cenando y tomando algunas cervezas. Así seguimos todos hasta que se hicieron las 12 de la noche. Mis hermanas, primas, tías y sobrinos se fueron a dormir, por lo que solo quedaban 3 de mis tíos, 5 primos, 2 hermanos y yo, la única mujer que estaba con ellos. Bueno, ellos seguían bebiendo y yo simplemente los acompañaba porque no tenía sueño. Después de un rato se acabaron las cervezas y los cigarrillos que estaban fumando. Cerca de la casa de mi abuelita había una tienda donde vendían cervezas, así que a mi tío no le preocupaba enviarme a mí y a mi primo a buscar más. Como yo no tenía sueño, le dije a mi primo que si quería lo acompañaba. Él aceptó y fuimos juntos. Hacía frío y éramos los únicos en la calle. Todo estaba oscuro y solo se escuchaba a lo lejos algunos ladridos de perros y las canciones de mi familia. Íbamos platicando sobre distintas cosas, bromas y demás, creyendo que así el tiempo pasaría más rápido. Justo debajo de la casa de mi abuela estaba la mía, y después de eso había una pendiente un poco pronunciada. En esa subida se encontraba una casa deshabitada, lo que la mantenía totalmente a oscuras. Mi primo y yo seguimos charlando sin preocupaciones, hasta que al final de la subida, cerca de otra casa, mi primo se detuvo de golpe y me agarró del brazo con fuerza. Estaba mirando hacia el suelo, así que le pregunté que qué sucedía. Él me jaló con energía y me advirtió que no mirara hacia adelante. Le pregunté por qué y me repitió con voz más firme que no lo hiciera, así que obedecí. Entonces noté que mi primo empezó a llorar mucho. No entendía qué ocurría, pero de repente escuché una voz que en voz baja me dijo que al contar hasta 3 correríamos hacia la casa de mi abuelita, sin importar lo que viera o escuchara, y que yo no debía voltear. Conté hasta 3 y me arrastró corriendo. Yo sentí como algo me agarró de los brazos, impidiéndome correr, pero mi primo con todas sus fuerzas me jaló. Al llegar a la casa de mi abuela, él seguía llorando y mis tíos preguntaban que qué nos había pasado. Les conté que al llegar a la subida, él se quedó parado, comenzó a llorar y no entendía el por qué. Después de unos 5 minutos, mi primo se tranquilizó y mis tíos le preguntaron que qué le había sucedido o por qué lloraba. Con voz entrecortada, les dijo que vio algo en la subida, una sombra de un señor. Puedo jurar que creí que era el diablo, dijo. Medía entre 2 o 3 metros, era una sombra negra, pero se asemejaba a un hombre. Preocupados, mis tíos se fueron rápidamente para despertar a mi abuelita. Ella comenzó a rezar de inmediato, a pasarle tabaco y otras cosas por todo su cuerpo mientras rezaba. Mis primos, mi hermano y yo estábamos asustados, pues no sabíamos qué era aquello mientras rezaban por mi primo. Pero él lloraba como si sintiera un dolor inmenso. Desde ese día, mi primo ha seguido viendo esa misma figura, a veces de diferentes formas. A veces en el campo, otras veces en sueños, y asustando a cualquiera que vaya con él, ya sea de día en el campo o especialmente en las noches. No sé qué fue lo que vio mi primo, pero toda la familia asegura que fue el diablo lo que vio y sigue viendo hasta el día de hoy. Una compañera me hizo brujería en Hidalgo. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Quiero contarte mi historia y que sea anónima. Soy de la Huasteca hidalguense. Esta historia me sucedió hace unos 7 meses más o menos. Con esto quiero que sepan que así como hay gente buena, también hay gente mala.
Esta chica quería tener una relación conmigo. Al parecer le gustaba, pero yo no sentía lo mismo por ella. Después de ir a una fiesta de graduación, sucedió algo que me dejó marcado. Ella intentó besarme y yo no quise seguir. Luego me pidió tener intimidad, a lo cual no accedí. Creo que se sintió ofendida y luego me enteré que había inventado un chisme sobre mí. A partir de ese momento, dejé de hablarle para evitar tener problemas. Concluí la preparatoria gracias al esfuerzo de mi familia y agradezco a Dios por ello. Todo para mí marchaba excelente. Tenía la ilusión de seguir con mis estudios en la universidad, a lo cual ya no pude llegar porque de un día para otro el dinero ya no me alcanzaba. Todo se me iba en pagar. Comencé a tener problemas económicos y problemas familiares. Fueron largos estos meses para mí. Nunca me había sucedido algo así. Hasta llegué a desconocerme. Pasaba de estar bien a desesperarme rápidamente. No encontraba trabajo por ninguna parte, a pesar de buscar mucho. La mayoría de mi familia me tachó de flojo, cosa que nunca he sido. Me animé a visitar a una curandera que cura con Dios y me dijo muchas cosas, incluyendo que alguien quería que me pasara algo en un accidente. También mencionó que alguien me tenía entregado a la Santa Muerte, pero que ella decidió que aún tenía un propósito aquí. La señora me describió a la persona que aparentemente me había hecho el daño y resultó ser la chica a la cual rechacé en el pasado. Luego vino el tiempo de las vacaciones. Ahí cargué mis preocupaciones a nuestro Padre Dios y le pedí que me alejara de toda maldad. Mi vida empezó a fluir de forma diferente desde entonces. Cambié mi perspectiva hacia Dios y ahora confío plenamente en Él. Los meses de dificultad se me hacían eternos y no encontraba tranquilidad por ningún lado. Incluso tuve un sueño reciente en el cual alguien me decía que me iría mal toda la vida, a lo que respondí que venía protegido por mi Dios, despertando con mucha sed. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue solo una mala racha o algo relacionado con la brujería? Aquí en mi tierra existe tanto el bien como el mal, haciendo referencia a los brujos que hacen maldades. Saludos desde la Huasteca hidalguense. El espíritu que se aparece en una toma clandestina de Hidalgo. Hola, soy de una comunidad en Hidalgo, México, cerca de Tula. Hace 4 meses que no vivo donde ocurrió esto que me sucedió, ya que solíamos vivir en la casa de un primo, que estaba en una zona muy peligrosa. Esto debido a que había una toma clandestina de combustible a unos 20 metros de la casa. Donde vivíamos era una zona rural peligrosa por el robo de combustible. No daré más detalles para evitar problemas, pero debido a esta situación, mi familia y yo ya estábamos acostumbrados a escuchar cuando robaban gasolina. Era inevitable oír el ruido de la actividad. Una noche en particular, los perros aullaban de forma espeluznante. Salí al baño que quedaba afuera de la casita y vi a lo lejos una gran llamarada a unos 300 metros de distancia. Enseguida pensé que se trataba de que se había encendido una toma clandestina y escuchaba gritos. Me asusté mucho y le hablé a mi hermana, que vivía a una cuadra adyacente a la mía y que podía distinguir mejor y brindar ayuda, ya que tenía más vecinos en su lado. Sin embargo, su teléfono iba directo al buzón. Después de intentar contactar a los vecinos sin éxito, se me ocurrió tomar una foto en lugar de grabar. Solo tenía un nuevo iPhone desde hace 3 días y pensé que la cámara podría captar mejor la situación, ya que estaba oscuro. Empecé a sentir un gran sueño y decidí dejarlo todo ahí sin revisar las fotos. Al día siguiente, al revisar las fotos, noté que parecía como si las hubiera tomado por la mañana. La hora en el teléfono indicaba que eran las 2 de la madrugada. Le comenté a mi esposo si había escuchado algo, ya que él es muy sensible al ruido, pero él no había oído nada. Solo teníamos alrededor de 8 vecinos y ninguno afirmó haber escuchado algo. Nadie vio señales al día siguiente del incendio o algo quemado. Fue extraño, ya que nadie me creyó. Es importante mencionar que en ese lugar un joven de 20 años falleció al explotar su camioneta debido a una toma clandestina que se incendió. Quiero pensar que quizá es su alma reviviendo ese terrible momento. El abuelo Nahual Gallo de Veracruz. Hola Pepe, saludos. Esto que estoy por relatarte sucedió hace aproximadamente unos 60 años en Cebadilla, Veracruz. Doña Nicasia era una señora de la tercera edad. Vivía con su esposo en un rancho. Sus hijos ya eran adultos y cada uno se ocupaba de sus propias cosas, pero también seguían pendientes de sus padres. Por tal razón, habían contratado a una jovencita a quien llamaremos Mari, de unos 16 años. Mari acompañaba a doña Nicasia y también le ayudaba a algunas labores del hogar.
Ellos no viajaban muy a menudo a la cabecera municipal, que era el lugar donde Mari vivía anteriormente y donde había dejado a su familia. Así que por esta razón pasaron meses sin que Mari volviera a ver a su familia. En una ocasión, muy temprano, incluso antes de que saliera el sol, doña Nicasia escuchó que Mari hablaba con alguien en la cocina, la cual estaba hecha con otates, por lo que doña Nicasia pudo asomarse por una rendija, y cuál fue su sorpresa, que Mari hablaba con un gallo de gran tamaño. Pudo verlos porque una lámpara de petróleo iluminaba el lugar. El animal estaba sobre la mesa y Mari estaba sentada frente a él, haciendo bolitas de masa que el animal comía. El gallo platicaba con Mari y su voz era como la de un hombre anciano. Doña Nicasia sintió tanto miedo que solo regresó y volvió a entrar al cuarto donde dormía con su esposo. Ella no podía creer lo que acababa de ver y escuchar. Pasaron algunos días y doña Nicasia tomó el valor para preguntarle a Mari acerca de lo que presenció, pero Mari entre risitas solo le respondió: mi abuelo vino a verme. Doña Nicasia se lo platicó a su esposo e hijos lo más pronto posible y enviaron a Mari de regreso con su familia. Se dice que el abuelo de Mari era un nahual. Los duendes del puente de Puebla no me dejaban cruzarlo. Hola Pepe, antes que nada quisiera mandarte un saludo desde San Andrés, estado de Puebla. Mi nombre es Ángel y hoy quiero hablarte de la vez que se me apareció un duende a mitad de la noche. Todo empezó en una tarde cuando fui a ver a mi novia a su casa. Estuve con ella toda la tarde platicando y jugando. Hablamos de cosas de terror, ya sabes, sombras, brujas, duendes y más, hasta que llegamos a la leyenda del puente que estaba cerca de su casa, el cual tenía que pasar de ida y vuelta. Hablamos sobre lo que suele suceder ahí, ya que en ese lugar suelen escucharse y aparecerse cosas relacionadas con lo paranormal. Ya antes nos habían advertido que no pasáramos demasiado tarde por ese puente, ya que se aparece una mujer muy bonita para atraer a los hombres y tirarlos al pozo que está al lado del puente. También suelen aparecerse duendes con la misma intención. Aquella vez no fue una excepción para mí, pues se me hizo demasiado tarde, ya eran más de las 12 de la noche. Tenía que regresar a mi casa, ya que nunca había llegado a esa hora. Me despedí de mi novia y me fui hacia mi casa. En el camino encendí un cigarrillo para ir más relajado a casa. Llegando casi al puente, empecé a escuchar sonidos muy raros. No les presté atención porque pensé que eran uno de los perros que andan por ahí, pero luego escuché nuevamente pasos. Esta vez parecían de una persona, ya que las hojas secas de los árboles caídos delataban su paso. Los sonidos se intensificaron, como si alguien corriera por todo el puente. Me pareció extraño, así que volteé para ver de dónde provenían los ruidos. No vi nada, así que decidí seguir mi camino. En ese momento me sorprendí al ver unos duendes delante de mí, bloqueándome el paso. Me quedé atónito al ver que eran tal y como se describen en los dibujos: pequeños hombres con barba, piel arrugada, orejas puntiagudas y gorros al estilo navideño. Aún sorprendido, intenté seguir mi camino después de dar una pitada a mi cigarro, pero cada vez que avanzaba, ellos me detenían. Cada paso que daba se interponían frente a mí y me tocaban para detenerme. A pesar de ello, continué mi camino mientras rezaba a San Juditas, a quien soy devoto. Al llegar al final del puente, los duendes me soltaron y corrieron hacia los árboles de donde provenían los ruidos. Continué mi camino y llegué a casa sano y salvo. Hasta ahora sigo pensando que le debo una a mis San Judas por cuidarme. Esa experiencia viendo a los duendes en la vida real y tocándome los pies nunca se me olvidará. El espíritu maldito de la presa. Hola Pepe, me gustan mucho tus historias y quiero que esta sea anónima. En mi pueblo hay dos presas que conocemos como la presa chica y la presa grande. Yo nunca antes había ido a la presa chica, por lo que le propuse a un primo que fuéramos y él llevó a otro de sus primos. Llegamos y nos pusimos a nadar y a jugar, pero se sabía que un joven se había ahogado en ese lugar, algo a lo cual no le dimos importancia, ya que solo queríamos pasar un buen rato. Cuando estaba comenzando el atardecer, le dije a mi primo que nos fuéramos por un túnel, que aunque estaba oscuro, era el camino más rápido para llegar a nuestras casas. Durante el recorrido por ese túnel, comenzamos a escuchar llantos y lamentos. En cuanto escuchamos, nos dimos la vuelta para ver de dónde provenían, pero el túnel estaba muy resbaladizo y húmedo. Eso nos complicó un poco poder estar de pie mientras volteábamos. De pronto vimos a una señora con un vestido blanco, la cual nos preguntó que qué hacíamos a esa hora en ese lugar, dejándonos pálidos. Yo reuní valor y le dije que íbamos a ver la presa.
Ella, entre lágrimas, nos ordenó que nos fuéramos de ahí, que no debíamos estar en ese lugar. Sentimos un escalofrío muy extraño y como pudimos intentamos salir corriendo, pero el primo de mi primo se resbaló. Tratamos de encontrarlo en la oscuridad, pero era imposible ver en ese lugar. La señora nos preguntó que a quién buscábamos. Mi primo, como pudo, contestó que a su primo. Tan pronto terminamos de contestarle lo encontramos. Estaba llorando desconsoladamente, lleno de arazos y sangre, sin poder articular ninguna palabra. La señora se reía y nos advirtió que nos largáramos si no queríamos acabar como él. Así que lo levantamos y nos fuimos, pero quedó traumatizado. Hablaba entrecortadamente cuando lo llevamos a su casa. Días después, mi tía nos contó que sufrió de pesadillas luego de eso y que a veces aún ve a esa mujer. Desde entonces ya nunca volvimos a las presas. Los duendes de Avenida 5 de Febrero en Querétaro. Hola Pepe, mi nombre es Ismael Pérez. Te cuento algo que me sucedió alrededor del año de 1998. En ese entonces trabajaba en la empresa de Mave Refrigeradores, ubicada en el estado de Querétaro, en la famosa Avenida 5 de Febrero, enfrente de la colonia San Pablo. En aquella época solía caminar desde ahí hasta la colonia de las Américas, que era donde vivía. Salía del trabajo a la 1:30 de la madrugada y en mi camino pasaba por donde actualmente se encuentra un banco. En ese tiempo había terrenos baldíos y solían estacionar tráilers ahí. Un día antes de llegar a donde estaban estacionados los tráilers, aproximadamente a unos 60 metros de distancia, vi a 2 diminutos seres que parecían duendes, o al menos eso fue lo que yo vi. Eran como enanitos, con la cara cubierta de algo parecido a harina, de tez blanca, y me miraban fijamente mientras se reían. Continué caminando hacia ellos sin temor, pensando que eran simplemente unos enanos, pero me sorprendió ver cómo cruzaban de un terreno baldío a las llantas de unos tráilers estacionados. Cuando estuve casi frente a ellos, los vi meterse entre las llantas, pero al llegar a ese lugar ya no estaban. Incluso esperé un momento y revisé entre las llantas, pero no encontré ningún rastro de ellos, ni siquiera huellas. Proseguí mi camino, con la duda rondando en mi mente. Avancé unos 60 metros más y al volver a mirar, ahí estaban de nuevo los seres que parecían ser duendes. La verdad, ya no regresé porque sentí un escalofrío muy feo en la espalda y nunca supe qué eran esas cosas. Y así termina mi historia. Un saludo. El muñeco que tenía vida propia de Paracho, Michoacán. Hola Pepe, un saludo para ti y todo tu auditorio. Quiero compartir contigo una historia que nunca olvidaré. Sucedió cuando era niño. En ese entonces tenía alrededor de 9 o 10 años de edad. Actualmente tengo 22, pero aún recuerdo claramente lo que presencié aquel día. Sucedió un sábado por la tarde. Mis padres nos llevaron a mí y a mis hermanos a una fiesta de graduación de un primo. Al llegar me aburrí pronto, pues no había otros niños con los que pudiera jugar. Así que sin avisar a mis padres, decidí regresar a casa, que estaba a unas cuadras de la casa de mis tíos, bastante cerca. Una vez en casa, me senté en el patio, pensando en cómo entretenerme. De repente, vi que nuestro perro, que en ese entonces era nuestra mascota, entró desde la calle mordiendo algo. Llamé al perro para que se acercara. Al principio pensé que había atrapado una rata o una gallina de color oscuro en su hocico. Sin embargo, al ver de cerca, descubrí que era un duende de peluche con un traje muy detallado. Este duende tenía pantalones holgados, zapatos puntiagudos dorados, un gorro con cascabeles en la punta, una cara puntiaguda y manos oscuras. Medía aproximadamente 25 centímetros de altura y me causó un gran miedo al sostenerlo, ya que nunca antes había visto algo así. Aunque me encantaban los juguetes, el miedo que me inspiraba este peluche me impidió quedármelo, así que me quedé un rato pensando qué hacer con él, hasta que se me ocurrió tirarlo en un lote baldío que conectaba con la parte trasera de mi casa y que a su vez daba a la parte trasera también de una secundaria. Esa zona estaba llena de árboles. Dado que era sábado y no había clases, los conserjes de la escuela siempre estaban en la puerta principal, lejos de la parte trasera. Yo me acerqué al baldío y salté la barda de la secundaria. Es importante mencionar que ya lo había hecho un sinfín de veces con otros amigos. Me quedé sentado junto a un árbol por un rato, pensando si dejarlo ahí o qué hacer con él. El árbol estaba junto a la barda, por dentro de la escuela. Te podías agarrar de él desde que estabas parado arriba de la barda. Entonces lo dejé recargado junto al árbol, volví a subir la barda y me quedé sentado ahí otro rato viendo al muñeco. No se veía absolutamente nadie en ese lugar,
solo estaba yo en ese momento, estoy seguro. Entonces salté en dirección hacia mi casa, di unos 2 o 3 pasos y me arrepentí de haberlo dejado en ese lugar. Se me ocurrió guardarlo para enseñárselo a mi madre y me volví a subir la barda para traérmelo, pero el muñeco ya no estaba donde lo había dejado. Pudieron haber pasado máximo 5 segundos en lo que salté la barda, caminé los 2 pasos y me volví a subir. Todo fue muy rápido. Se me hizo muy raro que ya no estuviera ahí. Entonces me bajé a buscarlo por un buen rato y no lo encontré. Ahí fue donde me dio miedo, porque no había explicación más que se había movido solo. Regresé a mi casa y nunca volví a ver a ese muñeco. Esos días tuve muchas pesadillas. Yo fui el único testigo de esto y hasta hoy no supe realmente lo que pasó. Personalmente creo que tenía vida propia o era algún duende. Saludos desde Paracho, Michoacán. Mi abuelo y mi padre mataron a 2 brujas nahuales para protegerme. Hola Pepe, me llamo Sofía, espero que estés muy bien. Soy de Guatemala, veo tus videos y me gustaría contarte mi historia. Esto sucedió cuando nací. En ese entonces mi padre, mi madre y yo vivíamos en una casita en un pueblo llamado Atezcatepa, pero se decía que al lado de nuestra casa vivía una mujer que supuestamente era bruja. Cuando mis padres se mudaron a esa casa, mi madre estaba embarazada de mí. Muchos en el pueblo decían que entre los vecinos había 3 brujas, pero mis padres no creían en esas cosas. Pero todo cambió cuando yo nací. El día en que nací era época de invierno y mis padres vivían solos. Una noche, mientras mi padre dormía, mi madre me estaba amamantando, pero el sueño la venció. Ella dice que comenzó a tener un sueño muy pesado, de ese que te impide mantener los ojos abiertos. Apenas estaba entrando en lo más profundo del sueño, cuando un presentimiento extraño la despertó, así que abrió los ojos de golpe. En cuanto despertó por completo, se dio cuenta de que algo me estaba jalando, al grado de que yo ya iba a la altura de sus rodillas. Entre la oscuridad del cuarto, solo pudo percibir una gran sombra negra que me iba arrastrando poco a poco. Mi madre recuerda que del miedo que sintió al ver esa cosa, se quedó helada y trató de despertar a mi padre, pero él estaba muy cansado y con un sueño muy pesado, tanto así que no lo pudo despertar. Mi madre, en su desesperación como pudo, se puso a rezar en su mente y me agarró con sus brazos. En ese momento la sombra desapareció y ella despertó a mi padre para contarle lo que había sucedido. Al día siguiente, mi abuela, que es la madre de mi padre, llegó a la casa para hacer oración, ya que toda mi familia es de religión católica. Mi abuelo, cabe recalcar, había sido sacerdote. Bendijo toda la casa e hizo oración, pero lamentablemente no sirvió de mucho. Al mediodía llegó la hermana de mi padre y les llevó una olla de café recién hecho. Estaba a punto de dárselos cuando se dio cuenta de que el café brillaba como con pedazos de vidrio. Ella no entendió por qué había pasado eso, ya que ella misma lo había preparado y todo quedó así. En la noche, mis padres no se quisieron dormir del miedo, pues pensaban que quizá pudiera pasar lo mismo que pasó la noche anterior, así que dejaron todas las luces de la casa encendidas. Es importante mencionar que ese día estaba lloviendo y había muchos relámpagos en el cielo. Hubo un momento esa noche donde pasaron cosas raras. Cuando ya estaban cerrando todo, se percataron de que había una gallina negra dentro de la casa. Era raro porque a mi madre no le gustaban ese tipo de animales y mucho menos a mi padre, así que la sacaron. Pero aquí comenzó todo lo extraño, ya que en cuanto mi padre abrió la puerta para sacarla, las luces de la casa se apagaron. Enfrente de mi casa había un palo de limón y en ese momento cayó un destello del cielo que iluminó el palo y al lado del palo estaban 3 gallinas de color negro. Mi papá se asustó y se metió rápidamente a la casa. Miró por la ventana y otra vez relampagueó el cielo, iluminando nuevamente el palo, pero en esta ocasión ya no estaban las gallinas, sino 3 mujeres de vestido negro. Nuevamente todo se quedó en completa oscuridad, pero en ese momento regresó la luz y como por arte de magia, las mujeres habían desaparecido. Mi padre decidió cerrar bien la casa, se fue a acostar y dejó las cosas así. A la noche siguiente, todas las puertas de la casa empezaron a tronar muy fuerte, como si quisieran entrar a la casa por la fuerza. Mi papá nos abrazó fuertemente y todo se calmó. Al día siguiente, mi papá le contó a sus amigos lo que estaba pasando, igual que a mi abuelo.
así que se pusieron de acuerdo y esa misma noche se quedaron en la casa de mis padres para protegerme, ya que esas brujas lo que querían era llevarme con ellas. Mi abuelo durante el día preparó todo para atraparlas, ya que sabía cómo hacerlo. Esa noche estaban mi padre, sus amigos y mi abuelo, así que dejaron la puerta abierta y esperaron aproximadamente a la medianoche. Como todas las noches anteriores, ahí estaban las brujas, puntuales a las 12 de la madrugada, listas para llevarme, ya que necesitaban un alma pura. Ellas se acercaron a la puerta, la empujaron con cuidado, pero solo una entró. Mi mamá me tenía abrazada, haciéndose la dormida, mientras la bruja intentaba llevarme. Mi padre, al ver que estaban a punto de agarrarme, tomó un machete. La bruja se dio cuenta y en un movimiento rápido se dio una vuelta en el aire mientras se convertía en una gallina. A mi padre le costó mucho atraparla, pero al final lo logró y la desvivió. Las otras dos brujas, al darse cuenta de que era una trampa, intentaron escapar, pero mi abuelo ya las estaba esperando con un lazo sagrado y bendito. Con agua bendita les gritó que dejaran de molestar a su familia, mientras cada uno de los amigos de mi padre cargaban un arma diferente. Eran aproximadamente 8 hombres en total y las rodearon. Una de ellas se convirtió en cerdo y la otra se convirtió en perro. Los amigos de mi padre se fueron contra la que se había convertido en cerdo, ya que era de mayor tamaño. Lamentablemente, y es algo que hasta el día de hoy me cuesta contar, uno de los amigos de mi padre perdió la vida ahí, ya que esa bruja cerdo se le tiró encima y lo mordió hasta que lo desvivió. Los demás, al ver eso, desvivieron sin piedad a la bruja cerdo, mientras que mi abuelo iba detrás de la otra bruja con su lazo. Tenía mucha fe en su lazo, así que entre todos lograron atrapar a la bruja perro, pero no la desvivieron. Mi abuelo la amarró con su lazo al mismo palo de limón que mencioné antes, esto para que al día siguiente todos miraran el verdadero rostro de esa bruja. A la mañana siguiente, ese palo estaba rodeado de gente, y ahí estaba nuestra vecina, amarrada al palo, sin poder hacer nada y agotada. Mi padre, del coraje por lo que le había pasado a su amigo y por lo que nos había estado haciendo durante todas esas noches, estuvo a punto de desvivirla, pero mi abuelo no lo dejó. Las otras 3 brujas estaban tiradas sin signos vitales y llenas de líquido rojo, demostrando quiénes eran en realidad. La bruja a la que mi padre le perdonó la vida sigue viva hasta el día de hoy. Han pasado 19 años de esto y sigue viva. Dicen que no puede morir por todo lo malo que ha hecho, por todas las almas que se ha llevado. Yo personalmente, cada que la veo, no puedo creer lo mala persona que ha sido y sigue siendo. Cuando me ve, me sonríe de una manera tenebrosa y yo no le dirijo la mirada. Es la única bruja viva que sigue siendo la mala persona que siempre ha sido, mientras las otras 2 murieron y nadie en mi pueblo habla de ellas, solo de la bruja que está viva. Nadie se mete con ella por miedo a que les vaya a hacer algo, y yo vivo con el miedo de que le haga algo a mi hijo, quizá lo mismo que quiso hacer conmigo, llevarse mi alma y entregársela al diablo. Buenas noches. Atentamente, Sofía López. El diablo quiere comprar mi alma y la de mi familia. Hola Pepe, hace algunos meses mi esposo y yo tomamos la decisión de asistir regularmente a la iglesia para expresar nuestra gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Pero durante ese tiempo, mi esposo tuvo que viajar por motivos de capacitación laboral a otro lugar, ubicado a 4 horas de distancia de nuestro hogar. Para evitar quedarme sola con nuestro hijo de casi 2 años durante sus ausencias, opté por pasar algunas noches en casa de mis suegros, aprovechando que vivíamos a tan solo 5 minutos de ellos. Una noche, mientras dormía en la habitación que era de mi esposo, tuve un sueño perturbador. En él caminábamos de vuelta de la iglesia por una calle oscura de terracería, iluminada únicamente por la luz de la luna. A un lado del camino había una casa sin terminar. No tenía puertas ni ventanas. Algo me impulsó a entrar cuando noté a un hombre con cuernos descomunales en su cabeza. No pronunciaba palabras, sino que se comunicaba conmigo de manera telepática. Su sonrisa era inquietante y de alguna forma supe que deseaba ofrecerme algo a cambio de pedirme a un miembro de mi familia. Instintivamente pensé en mi padre, con quien no tuve una crianza compartida. Sin embargo, el ente rechazó mi oferta, alegando que tanto mi padre como uno de mis hermanos ya figuraban en su lista. Insistió en que debería ser alguien inocente. En ese instante tomé conciencia y me negué rotundamente. No quería aceptar nada de él y comencé a enfrentarlo, invocando el nombre de Dios.
pero lejos de intimidarse, se limitó a burlarse. Desperté sumida en una sensación opresiva de pesadez. Con gran esfuerzo abrí los ojos y percibí una intensa frialdad en el cuarto. Mi hijo se acurrucaba junto a mí, como si también notara el frío ambiente. En la penumbra distinguí la figura de un hombre en la puerta, una visión que me perturbó al traspasar la frontera de mi sueño a la realidad. Continué aferrando aquella presencia hasta que, aferrada fuertemente a mi bebé, logré conciliar el sueño nuevamente. La experiencia fue sumamente inquietante y dejó una huella profunda en mi memoria. Al pasar los días, se lo conté únicamente a un pastor cristiano, a mi esposo y a mi suegra. Después de unos días, una de mis cuñadas me llamó preocupada. Ella había ido a la casa de mis padres, ya que mi hermano le había enviado unos audios en los que parecía estar agonizando. Le pedí a unos vecinos que vivían cerca de la casa de mis papás que por favor fueran a verlo, y al llegar lo encontraron tirado en el suelo. Él dijo que nadie debía entrar a su casa y que yo no debía ingresar al terreno, pero en ese momento yo no estaba ahí. Solo me comunicaron con él a través del teléfono de la mujer que había ido a verlo. A pesar de que no quiso recibir ayuda, y yo, al saber que estaba vivo, le pedí a la señora que lo dejara ahí y le di las gracias. Por la noche, él me llamó para contarme lo que había sucedido. Narró que un gato negro se le había aparecido durante la noche y con su maullido le indicó que quería entrar. Él permitió que el gato entrara y en el terreno le señaló que había algo que necesitaba desenterrar. Al día siguiente, cuando salió de la casa, notó que el monte estaba repleto de serpientes, las cuales lo guiaron a un lugar en específico del terreno. Ahí comenzó a excavar y encontró unas piedras con unos símbolos, pero no continuó excavando. Mi hermano cree que hay oro o dinero enterrado ahí, y yo sospecho que ha hecho algún tipo de pacto con esa entidad. Ahora, mi hermano trabaja lejos de casa y se ausenta durante varios días, por lo que no ha podido excavar más. Espero y ya no lo haga. Unos espíritus comenzaron a seguirme en Oaxaca. Hola Pepe, escucho tus historias diariamente y quiero contarte la mía. Esto me sucedió en Oaxaca cuando tenía 23 años. En ese entonces me casé y me fui a vivir a Oaxaca, pero para mi mala fortuna, la familia de mi esposo no me aceptaba. Me hacían gestos desagradables, me escondían la comida y me trataban con desdén. Hablaban de mí a mis espaldas y mi esposo nunca me defendía. Como me encontraba sola en esa ciudad, siendo originaria de Mazatlán, Sinaloa, decidí trabajar en una tienda de tubos y conexiones. Ahí conocí a una compañera muy amable, con la que compartía mis tristezas y desventuras, y quien, al saber que deseaba irme, me ofreció su casa sin pensarlo. Era una vivienda humilde, de lodo y teja, con 3 habitaciones, la cocina, la sala y el cuarto donde ella dormía con su hijo. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Sin embargo, comencé a tener extrañas sensaciones. Sentía miradas invisibles, ruidos nocturnos y la presencia de alguien en mi cama. A pesar de todo, intenté ser racional, hasta que una noche, una vela que había encendido se apagó sin razón y sentí las cobijas ser arrastradas hasta el suelo. Más inquietante aún fue cuando mi grabadora se encendió por sí sola. Aterrada, aquella noche busqué refugio en el cuarto de mi amiga, demasiado avergonzada para relatarle lo ocurrido, en vista de su generosidad. Al día siguiente le confesé mis experiencias y ella me reveló algo aún más aterrador. Resulta que su abuelo, abuela, madre y padre habían fallecido en esa casa, y la cama en la que yo dormía pertenecía a su hermano, quien había muerto de cáncer a mi edad 7 años atrás. Alarmada y temerosa, decidí buscar un nuevo hogar y finalmente regresé a Mazatlán. Esta es mi historia y me gustaría que la narraras. Mi nombre es Sonia. Escuché a La Llorona en Tamaulipas. Hola Pepe, te envío saludos desde el municipio de Villa de Casas, Tamaulipas. Quiero compartirte una experiencia que ha sido la más traumática para mí, pues escuché a La Llorona. Cuando tenía 17 años, vivía en un ejido que estaba construido al lado de una presa bastante grande. Ahora que tienes el contexto del lugar donde vivo, te contaré mi experiencia. Ocurrió un 24 de junio del año 2022. Ese día, la mayoría de las personas del ejido no estaban, debido a que ese día se celebraba la boda de un muchacho en otro ejido cercano. La noche cayó y el ejido se sentía solitario, pues aún no regresaban de la fiesta. Alrededor de las 12 de la noche yo ya estaba dormida, pero por alguna razón me desperté y me dirigí a la cocina por un vaso de agua.
Estando cerca de una ventana, sentí una extraña sensación y de repente escuché un lamento de mujer, un sonido espantoso que me heló la sangre. Inmediatamente me trasladé a la sala y me senté en el sofá. Mi perro comenzó a ladrar frenéticamente, al unísono con los perros de mi vecina. Luego sobrevino un silencio absoluto y de la nada se escuchó el ladrido de otros perros que estaban a una cuadra de distancia. Al ser mi ejido un lugar muy tranquilo, los ladridos se oyen desde lejos. Los perros seguían ladrando y a lo lejos podía oír el lamento nuevamente, que en cuestión de segundos pareció trasladarse afuera de mi casa. Era muy extraño, todos los perros del ejido estaban alborotados, ladrando sin cesar, y los lamentos continuaban. Decidí empezar a grabar con mi teléfono celular. Aunque me asomé por las ventanas, no vi a nadie, solo podía escuchar el llanto desgarrador. Curiosamente, en cuanto empecé a grabar el llanto cesó, no había ni un ruido. Después de 5 minutos grabando en absoluto silencio, dejé de grabar y el lamento se reanudó. Eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada y yo era la única persona despierta en la casa. El miedo se apoderó de mí al sentirme completamente aislada y rápidamente me refugié en mi habitación. A pesar de estar debajo de las cobijas, sentía un frío penetrante y comencé a rezar. Finalmente logré conciliar el sueño. A la mañana siguiente le conté a mi familia lo sucedido, pero nadie me creyó. Ahora tengo 18 años y aunque ha pasado tiempo, esa noche permanece en mi memoria y jamás la olvidaré. Trabajo en una funeraria y los difuntos me cuidan. Hola Pepe, la historia que estoy por relatar le sucedió a una amiga muy cercana, pero me gustaría que fuera anónima. Por lo tanto, los nombres que daré para esta historia no serán reales. Dora trabajaba en la funeraria, lugar que jamás pensó sería su espacio laboral, dado que su formación académica estaba en cosmetología, maquillaje profesional y técnicas de estética. Soñaba con desempeñarse en un estudio de televisión o en la producción cinematográfica. Sin embargo, las vueltas de la vida la llevaron a este inesperado destino. No obstante, surgió una oportunidad cuando una anciana llamada Seferina falleció tras una larga y penosa enfermedad. Las marcas del padecimiento se reflejaban en su rostro. Ante la consulta de una de sus hijas sobre la posibilidad de maquillar a su difunta para el último adiós, Dora sin titubear aceptó el reto. Solicitó la vestimenta que Seferina usaría para así seleccionar un maquillaje acorde. Durante el funeral, la familia quedó extasiada al ver a doña Seferina en el ataúd. Parecía radiante y rejuvenecida. Luego se presentó el caso de un joven desfigurado por un accidente de tráfico. Su padre, deseando preservar su imagen ante la madre del muchacho, solicitó los servicios de Dora. Con destreza, ella logró que el joven pareciera estar serenamente dormido. Estos casos dieron renombre a la funeraria donde trabajaba, brindando un consuelo a quienes despedían a sus seres queridos. El trabajo consumía a Dora a tal punto que perdía la noción del tiempo, saliendo frecuentemente después de horas. Una noche culminó tardíamente el arreglo de una pareja de novios, fallecidos en un accidente justo antes de su boda. Conmovida y entristecida, se dedicó completamente a ellos, terminando pasadas las 2 de la madrugada. Al regresar a su casa, consciente de que debía de cruzar un callejón a menudo frecuentado por gente de reputación cuestionable, se vio forzada a apresurar el paso esa noche. Con un suspiro de inquietud inició su camino, y aunque reconoció entre las sombras a un par de conocidos de la preparatoria, intentó mantener la serenidad y en su calma les dijo: «Hola Juan, Franco, chicos, ¿cómo están?». Ellos respondieron: «No tan bien acompañados como tú. ¿Dónde es la fiesta? ¿No invitas?». Dora, sin hacer caso a esas palabras, caminó más rápido, pensando que debió quedarse en la funeraria, pues seguramente esos hombres estaban borrachos o peor. Finalmente llegó a su casa, donde su madre preocupada la estaba esperando. Al verla, dijo aliviada: «Mi amor, qué bueno que ya llegaste, y me da gusto que tus compañeros te hayan acompañado». Dora solo dijo: «¿Qué? Ay, mami, ya estoy muy cansada y solo quiero dormir. Tuve un largo día. En la mañana te cuento». Durante el desayuno, Dora le contó a su madre sobre su trabajo y cómo se le había hecho tan tarde. Su madre la escuchaba muy atenta, pero sorprendida le dijo: «¿Tú estabas en la funeraria hasta esa hora? Creí que regresabas de una fiesta o algo así». Dora, algo distraída y divertida por el comentario, dijo: «Mamá, ¿qué cosas dices?», y comenzó a reír.
Sacó una carpeta plastificada y comenzó a colocar unas fotos. Su mamá preguntó: ¿y eso? A lo que Dora respondió: bueno, mami, estoy haciendo un archivo fotográfico con mis trabajos de maquillaje. Eso me sirve para tener soporte de mis habilidades. Su mamá le dijo con preocupación: ay, mija, ¿no te da miedo? Son fotografías de gente muerta. Mientras comenzaba a hojear el álbum, su expresión se tornó aterrada y exclamó: hija, esto es una broma de muy mal gusto, decir que esta gente está muerta. Dora respondió tranquilamente: ¿broma? ¿Qué broma? Esos son mis trabajos, no son muchos, apenas unos 6. Aquí está la fecha de su muerte y el servicio velatorio. Dora señaló las fotos de una pareja y añadió: ellos son los que arreglé ayer para su velatorio de hoy, serán sepultados. Su madre, impresionada, les dijo: hija, todas estas personas estuvieron contigo ayer por la madrugada, ellos te acompañaron. Dora palideció y replicó: mamá, ¿estás alucinando? Tras arreglar sus cosas, Dora se dispuso a ir a su trabajo, reflexionando sobre las palabras de su madre. Recordó entonces el comentario que Juan y Franco hicieron en la madrugada. Para su buena o mala fortuna, cuando iba rumbo a su trabajo y al pasar por el callejón, encontró a los jóvenes y se les acercó diciendo: hola, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero que vean unas fotos y me digan si conocen a alguien. Franco, divertido, le contestó: ¿qué? ¿Trabajas para la policía ahora? Yo no voy a identificar a nadie y Juan tampoco. Sin embargo, Dora les mostró su carpeta. Franco, bromeando, insiste: por favor, Dora, tú los conoces mejor que nosotros. Estaban contigo anoche, todos elegantes y sofisticados. Lo único ridículo fue la pareja de novios. Dora, seria, les dijo: me creerían si les dijera que todos ellos están muertos, así que no entiendo cómo los vieron conmigo. Juan, un tanto incrédulo, le dijo: Dorita, te quiero mucho, pero no empieces con tus bromas. Dora, interrumpiéndolo, le dijo: si no me creen, vamos a la funeraria y después me dicen. Ambos hombres la siguieron a la funeraria y, para su asombro, ahí estaban en sus respectivos ataúdes la pareja de novios. Juan y Franco no podían creerlo. Eran los mismos de las fotografías y los mismos que habían visto la noche anterior. Ambos quedaron sorprendidos. Dora siguió trabajando en ese lugar por varios años y de vez en cuando la veían acompañada por las noches, pero no sabían si era con gente de este mundo o del otro. El espíritu de una niña se me pegó en Cortázar, Guanajuato. Hola, Pepe, buenas noches. Quisiera compartir contigo una historia y prefiero permanecer anónimo. Un cordial saludo desde Cortázar, Guanajuato. Espero que esta narración pueda ser incluida en uno de tus videos. Hace 8 años viví una experiencia que me dejó marcas profundas durante mucho tiempo. Ocurrió en la casa de mi tía, la cual colindaba con una finca muy antigua. Esta existe desde hace mucho antes de mi nacimiento. La propiedad tenía una casita que parecía una choza. En ella residía una anciana junto con su hija y su nieta. La hija de la anciana se había perdido en malos caminos y nunca prestó atención a su propia hija. La abuela ya estaba muy avanzada de edad. Debido a la situación, la nieta decidió terminar con su vida. Una noche oscura se sacó en un armazón de la casa que aún no estaba completamente construido. Años después vendieron el terreno y construyeron una nueva casa en ese lugar. Un día visité a mi tía en compañía de mis padres y mi hermana. Durante la charla, mi tía empezó a contar lo que había sucedido muchos años atrás. Lo único que alcancé a decir fue: pobrecita. Antes de irnos de la casa de mi tía, sentí un escalofrío en mi brazo derecho. No le di mucha importancia, pero al llegar a mi casa comencé a sentirme mal. Mi presión arterial bajó, me faltaban fuerzas y tenía un sueño abrumador, pero mis padres no me permitieron que durmiera esa noche. Tuve un sueño donde veía a una niña de unos 7 años que me decía que se llamaba Mariana y que estaría conmigo para siempre. Yo le respondí que no la conocía y me desperté en ese momento. Pasaron los días y comencé a sentir que se movía la cortina de la cocina, siempre sin que hubiera ninguna corriente de aire. Así pasaron los días y me escondía en mis cosas. Incluso mi celular desapareció por 3 días. Sonaba cuando le marcaba, pero no lo encontraba, hasta que miré arriba de mi ropero y ahí estaba, cubierto de polvo, como si hubiera pasado mucho tiempo sin uso. La verdad, quedamos asombrados con lo ocurrido y no hicimos nada en aquel momento. Las cosas siguieron sucediendo hasta que un día me quedé sola en casa. Teníamos 2 perritos.
Esa noche me desperté porque sentí como si brincaran sobre la cama y pensé que eran ellos. Sin abrir los ojos, sentí sus movimientos cada vez más cerca de mí, hasta que les dije: «¡Ya cálmense!». Al abrir mis ojos, vi a la niña de mis sueños bajando lentamente desde mi cama. Paralizada por el miedo, no logré gritar, y más aún cuando sentí unas manos trepando la cama. Me cubrí completamente con la cobija, y justo en ese momento mi papá llegó de trabajar. Salí corriendo de mi habitación y le conté lo sucedido. Él me tranquilizó diciendo que buscaríamos una solución. Un día, conversando con una amiga, ella me sugirió que dejara dulces para la niña, con la esperanza de que dejara de molestarme. Seguí su consejo, le dejé dulces en la mesa y ese día salimos por un largo rato. Al regresar, los encontramos cambiados de lugar y por la noche hallé un envoltorio debajo de mi cama. Cansada de ver cómo se movían las cosas, mi madre, un día muy enojada, empezó a insultar a la presencia con groserías. Fue entonces cuando la cortina se agitó. Le pedí a mi madre que parara, pues tenía miedo de que esa entidad me hiciera daño. De repente sentí como si algo me abrazara y las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. En ese momento, la presencia me dejó en paz y nunca más volví a sentir esa perturbadora compañía. Trabajo en una funeraria y los difuntos me cuidan. Hola Pepe, la historia que estoy por relatar le sucedió a una amiga muy cercana, pero me gustaría que fuera anónima. Por lo tanto, los nombres que daré para esta historia no serán reales. Dora trabajaba en la funeraria, lugar que jamás pensó sería su espacio laboral, dado que su formación académica estaba en cosmetología, maquillaje profesional y técnicas de estética. Soñaba con desempeñarse en un estudio de televisión o en la producción cinematográfica. Sin embargo, las vueltas de la vida la llevaron a este inesperado destino. No obstante, surgió una oportunidad cuando una anciana llamada Seferina falleció tras una larga y penosa enfermedad. Las marcas del padecimiento se reflejaban en su rostro. Ante la consulta de una de sus hijas sobre la posibilidad de maquillar a su difunta para el último adiós, Dora sin titubear aceptó el reto. Solicitó la vestimenta que Seferina usaría para así seleccionar un maquillaje acorde. Durante el funeral, la familia quedó extasiada al ver a doña Seferina en el ataúd. Parecía radiante y rejuvenecida. Luego se presentó el caso de un joven desfigurado por un accidente de tráfico. Su padre, deseando preservar su imagen ante la madre del muchacho, solicitó los servicios de Dora. Con destreza, ella logró que el joven pareciera estar serenamente dormido. Estos casos dieron renombre a la funeraria donde trabajaba, brindando un consuelo a quienes despedían a sus seres queridos. El trabajo consumía a Dora a tal punto que perdía la noción del tiempo, saliendo frecuentemente después de horas. Una noche culminó tardíamente el arreglo de una pareja de novios, fallecidos en un accidente justo antes de su boda. Conmovida y entristecida, se dedicó completamente a ellos, terminando pasadas las 2 de la madrugada. Al regresar a su casa, consciente de que debía de cruzar un callejón a menudo frecuentado por gente de reputación cuestionable, se vio forzada a apresurar el paso esa noche. Con un suspiro de inquietud inició su camino, y aunque reconoció entre las sombras a un par de conocidos de la preparatoria, intentó mantener la serenidad y en su calma les dijo: «Hola Juan, Franco, chicos, ¿cómo están?». Ellos respondieron: «No tan bien acompañados como tú. ¿Dónde es la fiesta? ¿No invitas?». Dora, sin hacer caso a esas palabras, caminó más rápido, pensando que debió quedarse en la funeraria, pues seguramente esos hombres estaban borrachos o peor. Finalmente llegó a su casa, donde su madre preocupada la estaba esperando. Al verla, dijo aliviada: «Mi amor, qué bueno que ya llegaste, y me da gusto que tus compañeros te hayan acompañado». Dora solo dijo: «¿Qué? Ay, mami, ya estoy muy cansada y solo quiero dormir. Tuve un largo día. En la mañana te cuento». Durante el desayuno, Dora le contó a su madre sobre su trabajo y cómo se le había hecho tan tarde. Su madre la escuchaba muy atenta, pero sorprendida le dijo: «¿Tú estabas en la funeraria hasta esa hora? Creí que regresabas de una fiesta o algo así». Dora, algo distraída y divertida por el comentario, dijo: «Mamá, ¿qué cosas dices?», y comenzó a reír. Sacó una carpeta plastificada y comenzó a colocar unas fotos. Su mamá preguntó: «¿Y eso?». A lo que Dora respondió: «Bueno, mami, estoy haciendo un archivo fotográfico con mis trabajos de maquillaje. Eso me sirve para tener soporte de mis habilidades». Su mamá le dijo con preocupación:
Ay, mija, ¿no te da miedo? Son fotografías de gente. Mientras comenzaba a hojear el álbum, su expresión se tornó aterrada y exclamó: hija, esto es una broma de muy mal gusto, decir que esta gente está muerta. Dora respondió tranquilamente: ¿broma? ¿Qué broma? Esos son mis trabajos, no son muchos, apenas unos 6. Aquí está la fecha de su muerte y el servicio velatorio. Dora señaló las fotos de una pareja y añadió: ellos son los que arreglé ayer para su velatorio de hoy, serán sepultados. Su madre, impresionada, les dijo: hija, todas estas personas estuvieron contigo ayer por la madrugada, ellos te acompañaron. Dora palideció y replicó: mamá, ¿estás alucinando? Tras arreglar sus cosas, Dora se dispuso a ir a su trabajo, reflexionando sobre las palabras de su madre. Recordó entonces el comentario que Juan y Franco hicieron en la madrugada. Para su buena o mala fortuna, cuando iba rumbo a su trabajo y al pasar por el callejón, encontró a los jóvenes y se les acercó diciendo: hola, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero que vean unas fotos y me digan si conocen a alguien. Franco, divertido, le contestó: ¿qué? ¿Trabajas para la policía ahora? Yo no voy a identificar a nadie y Juan tampoco. Sin embargo, Dora les mostró su carpeta. Franco, bromeando, insiste: por favor, Dora, tú los conoces mejor que nosotros. Estaban contigo anoche, todos elegantes y sofisticados. Lo único ridículo fue la pareja de novios. Dora, seria, les dijo: me creerían si les dijera que todos ellos están muertos, así que no entiendo cómo los vieron conmigo. Juan, un tanto incrédulo, le dijo: Dorita, te quiero mucho, pero no empieces con tus bromas. Dora, interrumpiéndolo, le dijo: si no me creen, vamos a la funeraria y después me dicen. Ambos hombres la siguieron a la funeraria y, para su asombro, ahí estaban en sus respectivos ataúdes la pareja de novios. Juan y Franco no podían creerlo. Eran los mismos de las fotografías y los mismos que habían visto la noche anterior. Ambos quedaron sorprendidos. Dora siguió trabajando en ese lugar por varios años y de vez en cuando la veían acompañada por las noches, pero no sabían si era con gente de este mundo o del otro. El espíritu de una niña se me pegó en Cortázar, Guanajuato. Hola, Pepe, buenas noches. Quisiera compartir contigo una historia y prefiero permanecer anónimo. Un cordial saludo desde Cortázar, Guanajuato. Espero que esta narración pueda ser incluida en uno de tus videos. Hace 8 años viví una experiencia que me dejó marcas profundas durante mucho tiempo. Ocurrió en la casa de mi tía, la cual colindaba con una finca muy antigua. Esta existe desde hace mucho antes de mi nacimiento. La propiedad tenía una casita que parecía una choza. En ella residía una anciana junto con su hija y su nieta. La hija de la anciana se había perdido en malos caminos y nunca prestó atención a su propia hija. La abuela ya estaba muy avanzada de edad. Debido a la situación, la nieta decidió terminar con su vida. Una noche oscura se ahorcó en un armazón de la casa que aún no estaba completamente construido. Años después vendieron el terreno y construyeron una nueva casa en ese lugar. Un día visité a mi tía en compañía de mis padres y mi hermana. Durante la charla, mi tía empezó a contar lo que había sucedido muchos años atrás. Lo único que alcancé a decir fue: pobrecita. Antes de irnos de la casa de mi tía, sentí un escalofrío en mi brazo derecho. No le di mucha importancia, pero al llegar a mi casa comencé a sentirme mal. Mi presión arterial bajó, me faltaban fuerzas y tenía un sueño abrumador, pero mis padres no me permitieron que durmiera esa noche. Tuve un sueño donde veía a una niña de unos 7 años que me decía que se llamaba Mariana y que estaría conmigo para siempre. Yo le respondí que no la conocía y me desperté en ese momento. Pasaron los días y comencé a sentir que se movía la cortina de la cocina, siempre sin que hubiera ninguna corriente de aire. Así pasaron los días y me escondía en mis cosas. Incluso mi celular desapareció por 3 días. Sonaba cuando le marcaba, pero no lo encontraba, hasta que miré arriba de mi ropero y ahí estaba, cubierto de polvo, como si hubiera pasado mucho tiempo sin uso. La verdad, quedamos asombrados con lo ocurrido y no hicimos nada en aquel momento. Las cosas siguieron sucediendo hasta que un día me quedé sola en casa. Teníamos 2 perritos. Esa noche me desperté porque sentí como si brincaran sobre la cama y pensé que eran ellos. Sin abrir los ojos, sentí sus movimientos cada vez más cerca de mí, hasta que les dije: ¡ya cálmense! Al abrir mis ojos, vi a la niña de mis sueños bajando lentamente desde mi cama.
Paralizada por el miedo no logré gritar, y más aún cuando sentí unas manos trepando la cama. Me cubrí completamente con la cobija y justo en ese momento mi papá llegó de trabajar. Salí corriendo de mi habitación y le conté lo sucedido. Él me tranquilizó diciendo que buscaríamos una solución. Un día, conversando con una amiga, ella me sugirió que dejara dulces para la niña, con la esperanza de que dejara de molestarme. Seguí su consejo, le dejé dulces en la mesa y ese día salimos por un largo rato. Al regresar, los encontramos cambiados de lugar y por la noche hallé un envoltorio debajo de mi cama. Cansada de ver cómo se movían las cosas, mi madre un día muy enojada empezó a insultar a la presencia con groserías. Fue entonces cuando la cortina se agitó violentamente. Le pedí a mi madre que parara, pues tenía miedo de que esa entidad me hiciera daño. De repente sentí como si algo me abrazara y las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. En ese momento, la presencia me dejó en paz y nunca más volví a sentir esa perturbadora compañía. Me dedico a hacer ataúdes y un espíritu se quedó en mi taller. Hola Pepe, me dedico a fabricar ataúdes, por lo tanto vivo rodeado de muchas piezas de estos, algunos nuevos y otros usados. Por eso he vivido muchas historias de miedo y a continuación les contaré una. En una ocasión llegó a mi taller un ataúd usado. El cadáver que había estado en su interior había llegado en un avanzado estado de descomposición. Este cadáver fue rescatado del mar cuando los gases de la descomposición lo hicieron volver a la superficie. Desafortunadamente, aún se podían ver en el cuerpo las marcas de la extrema tortura y violencia que lo llevaron a la otra vida. Su familia logró reconocerlo y velarlo por un corto tiempo, pero finalmente no tuvieron otra opción más que cremar. La caja en la que lo transportaron quedó inservible. El grado de descomposición del cuerpo era tan alto que incluso partes de su piel quedaron adheridas a la caja y apestaba horrible. Ahora era nuestra tarea ver qué podíamos hacer con ese ataúd. Cuando mi papá llegó al taller, abrió la caja y la puso al sol para ver si había la posibilidad de que el hedor se disipara. Dejó la caja ahí al sol mientras él se puso a trabajar y así nos pasó todo el día. Por la noche, el ataúd se quedó en el patio. Nos estábamos preparando para dormir cuando unos llantos demasiado fuertes y claros interrumpieron el silencio de la noche. Eran unos llantos desgarradores. De inmediato salimos a ver si alguien necesitaba ayuda o qué estaba pasando, ya que a esas horas casi no había gente en las calles del pueblo. Para nuestra sorpresa, pudimos comprobar que los llantos venían del ataúd en medio del patio, el cual ahora estaba completamente cerrado. Acostumbrados a estos extraños sucesos relacionados con nuestro trabajo, decidimos volver a dormir y dejamos la caja sin hacer nada al respecto. Al día siguiente, la caja seguía en el patio y los perros de la casa comenzaron a ladrarle a esta. Sus ladridos eran preocupantes, como si trataran de ahuyentar a un animal o algo malo. A pesar de nuestros intentos por calmarlos, los perros no hacían caso y seguían gruñendo e intentando morder la caja. Fue en ese momento que mi papá les dijo: «Ya, dejen al muchacho, no les está haciendo nada». Recuerdo que en ese tiempo trabajaba con nosotros un viejito. Siempre se levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana, para calentar su agua para bañarse. Casualmente, el ataúd estaba muy cerca de donde él juntaba su lumbre, y en una de tantas mañanas antes de que saliera el sol, entró el señor corriendo mientras gritaba visiblemente asustado: la caja se está moviendo, allá adentro hay algo y está golpeando como si quisiera salir», decía muy asustado. Mi papá salió a comprobar aquella afirmación con sus propios ojos, y en efecto, la caja se estaba moviendo, y se escuchaba como si alguien golpeara fuertemente desde dentro de ella, pero nuevamente tratamos de calmarnos y seguimos sin hacer nada. Lo más impactante de esta historia fue un día que vino un niño a jugar al taller, hijo de un señor que vino de visita. Mientras el niño estaba jugando con su balón, lo aventó hacia el ataúd. De pronto, el niño regresó y le dijo a mi papá: «Señor, dentro de esa caja hay un muchacho que dice que le agarre la mano para que lo ayude a salir». Todo el taller nos quedamos mudos de la impresión y mi papá, un hombre sabio de estos temas, con muchos años de experiencia en el mundo de la muerte, le dijo al niño: «Niño, fuiste el único con el que ese muchacho ha hablado. Tú eres el único que se puede comunicar con él. Dile que tiene que descansar, que su situación ya no tiene remedio y que nadie más puede ayudarlo». Pero en el fondo mi papá tenía otra preocupación. ¿Y si el fantasma se quería llevar a alguien más para no estar solo? ¿Y si por eso fue que le habló al niño?
Así que buscaron a una señora que le rezara a la caja y la bendijera con agua bendita, y fue mi papá quien directamente le habló a la caja y le dijo: mira muchacho, tú ya estás muerto, ya no eres parte de este mundo y ahora tienes que descansar en paz. Después de ese día, todo regresó a la normalidad. El ataúd todavía lo tenemos en el taller, incluso no es el único que vino en compañía de un fantasma. Aún así, decidimos conservarlos. No los hemos quemado ni tirado a la basura, porque honestamente tenemos miedo de causar enojo en aquellos espíritus y tenerlos rondando en el taller de nuevo. Un hombre quedó sepultado en concreto. Muchas veces con los compañeros de trabajo conoces buenas historias. Uno de ellos me contó una historia muy estremecedora del lugar donde trabajo. Por obvias razones omitiré nombres y el lugar donde sucedió. Resulta que cuando comenzó a construirse la fábrica donde laboro, esta llevaría una gran chimenea, pues en su interior habría hornos para fundir. Entonces le encargaron a un grupo de contratistas la construcción de esa chimenea. Estos emplearon decenas de trabajadores para realizar esta importante obra. Uno de esos trabajadores era un hombre joven, de origen humilde, casado y con varios hijos. Así pasaron muchos días duros, de jornadas laborales, hasta que quedó listo el armazón de la enorme chimenea. Este hombre que mencioné antes llegó esa tarde cansado a su casa para comer. Su mujer e hijos estaban felices, pues a pesar de la pobreza y lo humilde de la comida, el amor que se tenían entre ellos hacía que esto no importara. Se acostaron temprano, pues al otro día les esperaba una jornada muy pesada, ya que colocarían la enorme obra. Por fin el día siguiente llegó, se despidió de su mujer y no quiso despertar a los niños. Tomó su lunch y se fue. Cuando llegó el ingeniero de la obra, le dijo que se subiera hasta arriba para esparcir la mezcla de cemento, que echaría una enorme pluma para colar grandes construcciones. No tardó mucho y llegó hasta esa pluma con las grandes revolvedoras llenas de cemento y comenzaron a colar. Estaba demasiado atareado y tenía poca experiencia haciendo esa actividad. Tal vez por eso mismo tropezó. Lamentablemente, sus compañeros no se dieron cuenta de momento, sino hasta que la pluma dejó de echar cemento. Solo encontraron su pala tirada en el andamio. Resulta que había caído por el armazón y la mezcla lo arrastró hasta el fondo, encontrando una muerte aterradora. Todos quedaron estupefactos, pero tenían que tomar una decisión, y el ingeniero jefe de la obra tuvo que hacerse responsable. Esa misma tarde, la mujer e hijos esperaban ver entrar a su marido y padre por esa humilde puerta, pero no apareció. Solo escucharon que alguien tocó a su puerta. Apresuradamente la mujer abrió. Cabizbajo, el ingeniero le dio una triste noticia. Mujer, tu marido no va a volver ya, pues cayó por la chimenea y quedó sepultado ahí. Aún está fresco el cemento y te daré dos opciones a elegir. Tumbo la chimenea, te entrego el cuerpo y pago la sepultura, pero no te doy nada. O lo dejamos donde está y te doy una buena indemnización. Ella, triste y con lágrimas en los ojos, solo volteó para ver a sus pequeños hijos. ¿Qué decisión tomaría? ¿Qué le diría al ingeniero? Solo les diré algo. Al otro día subieron con un sacerdote para que bendijera la construcción y se dice que aún sigue sepultado ese hombre en ese lugar.